casa donde pasó los últimos días de su vida. El hombre había venido anunciando su muerte. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo tenga libre, pero sé que ahí hay nubes y que en esas nubes hay muchas cosas. Después de una larga enfermedad que no le dio tregua, Octavio Paz dejó de existir el pasado 19 de abril. Su segunda esposa, María José, lo acompañó hasta los últimos días. Todavía el sábado, Paz tuvo palabras de aliento y esperanza para ella. Le dijo que fuera fuerte. Hoy se ha dado a conocer la noticia al mundo. El poeta del siglo ha muerto. Creo que es un momento de enorme tristeza para la cultura nacional, para la cultura de nuestro país. Todo lo que fuera dicho o escrito por Octavio Paz siempre nos sorprendía por su lucidez, ¿no? Después de que su departamento de la colonia Cuauhtémoc se quemó con todo su acervo bibliográfico, el poeta se mudó a un hotel y de ahí a esta casa que recibió en donación. Aquí, el 17 de diciembre de 1997, se creó la Fundación Octavio Paz. Aquí también amigos, políticos e intelectuales se despidieron de él. Cuando se muere un poeta yo pienso que se pierde parte de la luz del mundo, parte de la luz de la inteligencia. Realmente me es muy difícil hacer una declaración en este momento. Yo le suplico que me disculpe. Estoy pensando simplemente en verlo un momento, ¿no? Su obra quedó escrita, pero aún se escribirá sobre su vida, la del hombre que acercó a los mexicanos a su propio pensamiento, el que habló sin cortapisas de nuestra identidad. En general se piensa en el país como un país fragmentado, desintegrado, y Paz insistió desde siempre que había una coherencia interna, una coherencia que él veía en el laberinto de la soledad como proporcionada por la revolución, y esa visión de conjunto es lo que vuelve tan extraordinario el ensayo sobre México de Paz. Estas líneas fueron escritas en 1950. Es cierto que apenas nacemos, nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad. Después de 48 años, el pueblo le dice a Paz que nunca estará solo. Octavio Paz cruzó la puerta que divide el corazón de las bellas artes del México que en 1914 lo vio nacer. Entró como los grandes, y así como los grandes, se fue, acompañado de los hombres y mujeres más ilustres, en medio de los discursos más emotivos. El presidente de México, Ernesto Zedillo, a nombre del pueblo, le dijo adiós. Extrañaremos sin duda el valor y la lucidez de su pensamiento, la amplitud de sus conocimientos, el vigor y la belleza de sus versos. Solemne discurso para el hombre que descubrió a México en el laberinto de la soledad, poeta y patriota. Histórico momento para quien supo defender la democracia con su crítica prosa y acarició con su poesía eso que la mujer llama lo inesperado. Hoy, aquí, su familia, sus amigos, despidieron al hombre eterno. Extrañaremos la universalidad de su reflexión, que supo franquear siempre las fronteras del tiempo y la distancia. Silencio total en el palacio. Ahí, sin verlo, se siente su presencia. Cada letra de Paz es un latido de vida. En punto de las 5 abandonó el recinto. Cobijado como los héroes, escoltado de aplausos. Un cáncer le ocasionó la muerte física, porque los hombres como Paz no mueren. En cada lectura, resucitan. Pero está triste, porque era algo muy bueno, muy bello, de mucha calidad que teníamos nosotros. Se ha ido un gran pensador, un gran poeta, un gran escritor y un gran mexicano. Él siempre estuvo consciente de su deber de intelectual de analizar y criticar la sociedad. Que ha desaparecido nuestro más grande hombre de la poesía y del pensamiento en la actualidad, ¿verdad? Por Octavio Paz tenemos ahora una crítica más viva que nunca. Deja una obra enorme y un lugar que solo correspondió a él. El jefe de la literatura mexicana, muerto el rey, vive el rey, es Carlos Fuentes. Deben de reconocer la enorme valía de su poesía, la lucidez de sus ensayos. Ellos son poetas, incluso hasta la muerte es poeta, es poema para ellos. Así que tendríamos que entender que él acaba de hacer un sueño y ese sueño pues se recordará. Y supo valorar la importancia de este maravilloso medio de comunicación como una forma de acercar a un público más amplio al terreno de la cultura. Ese legado
y esa medida desde luego serán las de la curiosidad que uno tenga por su obra. La figura de un hombre digno que lucha por la libertad del hombre, con todas las consecuencias que esto pueda traer. A nada le tenemos tanto miedo como a la muerte, que es el cambio por excelencia, puesto que cuando ella llega, dejamos de ser. Y este miedo al cambio, este miedo al no ser, es uno de los más poderosos estímulos creadores de la historia. Octavio Paz. Hoy lo llaman el pensador mexicano más importante de nuestro tiempo, pero él mismo siempre se consideró solamente un poeta. Octavio Paz fue un rebelde que utilizó únicamente la palabra como su instrumento de revuelta. En el prólogo de su libro, Libertad bajo palabra, él mismo afirma: contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día. La rebeldía de Octavio Paz se manifestó desde su juventud. A los 17 años escribía ya poemas y a los 23 se marchó a España para participar en una reunión internacional de escritores opuestos al fascismo. Sin embargo, Paz era un rebelde incluso entre los rebeldes. En España se enfrentó a la intransigencia de los estalinistas que acusaban al escritor francés André Gide de ser un fascista y antirrepublicano por el simple hecho de haber criticado al régimen soviético. Sobre este episodio en la España republicana escribió Octavio Paz: los escritores y los artistas vivían bajo la mirada celosa de unos comisarios transformados en teólogos. La rebeldía del hombre de la palabra continuó durante toda su vida. En 1968 renunció a ser embajador de México ante la India como protesta por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. La izquierda le aplaudió por su valor, pero siempre cuestionó también la dictadura de Fidel Castro, lo que hizo que la izquierda lo acusara de reaccionario. Octavio Paz era un hombre inquieto, pese a ser un poeta. Él insistió en reflexionar como un filósofo sobre el sentido de la vida, sobre la política y sobre la naturaleza de los mexicanos. El laberinto de la soledad, publicado en los años 50, es hasta la fecha una obra fundamental para conocernos, a nosotros mismos, los mexicanos. Sus ensayos políticos de los años 70 y 80 fueron sin duda un factor importante para llevar a México a una democracia real. Lo curioso, sin embargo, es que este hombre del Renacimiento, este pensador prolífico, a quien hoy se compara con Sor Juana Inés de la Cruz y con Alfonso Reyes, siempre dijo que lo más importante de su vida era ser poeta. No había en él más ilusión que jugar con las palabras. Hace ya muchos años dejó constancia que su principio y su fin estaba vinculado a la palabra. Palabra, una palabra, la última y primera, la que callamos siempre, la que siempre decimos, sacramento y ceniza. En un pequeño departamento de Cuernavaca que comparten con 18 gatos, la escritora Elena Garro y su hija Elena Paz recibieron ayer por la noche la noticia de la muerte de su ex esposo y padre, Octavio Paz. Pues para mí es aterrador que sea muerto. Anoche me dio un ataque de locura en el hospital Cuernavaca. Mientras tanto, respirando oxígeno de un tanque, fatigada y corta de palabras por el cansancio que le provoca el enfisema pulmonar, la escritora Elena Garro platicaba con los reporteros que la visitaron. Visiblemente consternada, habló de Octavio Paz. Era uno de los últimos grandes escritores que había. En el ambiente del departamento de la colonia Chapultepec, flotaban los recuerdos de la vida de Octavio Paz con ella. Bueno, y muy trabajador. No me interesa su figura histórica, me interesa que se muera mi padre, al que yo quería mucho. En noviembre de 1997, el maestro Octavio Paz desmintió una versión sobre su muerte. Yo creo que no hay que morirse, pero si uno se muere, hay que morirse a tiempo y sonriendo.
La muerte llegó a tiempo este domingo cuando el maestro Paz había cumplido con una importante obra que seguramente lo hará inmortal. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en el barrio de Mixcoac del Distrito Federal. A los 17 años, junto con otros intelectuales, fundó la revista Barandal, en la que Paz publicó sus primeros versos. Después escribió decenas de ensayos, poesías y obras de teatro. Ganó muchos premios y reconocimientos, el más importante, el Nobel de Literatura, en 1990. Los hombres somos hijos de la palabra. Ella es nuestra creación. También es nuestra creadora. Sin ella no seríamos hombres. En 1937 contrajo nupcias con la escritora Elena Garro, con la cual procreó a su única hija, Elena. Casó por segunda ocasión con María José Paz. En 1950 publicó El laberinto de la soledad, considerado un clásico del ensayo latinoamericano. Octavio Paz colaboró en el servicio diplomático mexicano. En 1968 renunció a su cargo de embajador de la India en protesta a la represión estudiantil en Tlatelolco. Octavio Paz es tomó una decisión valiente e importante, que fue muy grave para el gobierno, la renuncia de él. En abril de 1966, el maestro Paz calificó al líder cubano Fidel Castro como la gran lacra de América Latina. Octavio Paz, el gran hombre, amante de la lengua, el pensamiento y la verdad. Octavio Paz, un personaje clave en la historia de México, un activo y comprometido intelectual que con su pensamiento, su espíritu, su ingente obra iluminó la vida de su país, una obra que no tuvo nunca fronteras. Me he dedicado a las causas que parecen perdidas, pero que al final no están perdidas. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla.